Si el tablero más esperado de la historia finalmente se hubiera armado entre Fischer y Karpov, el mundo del ajedrez habría sido testigo de un choque titánico entre intuición y disciplina, creatividad desbordante y precisión implacable. Cada jugada habría sido analizada con microscopios mediáticos y estudiada durante años por generaciones de jugadores, mientras la tensión en la sala crecía como un hilo a punto de romperse. Fischer, movido por su genialidad imprevisible y su ansiedad contenida, habría buscado complicar la partida más allá de lo convencional, mientras Karpov, frío y metódico, habría respondido con una paciencia casi inhumana. El resultado, más allá de quién hubiera ganado, habría sido un espectáculo épico de la mente humana, donde la historia habría aprendido tanto del ingenio como de la fragilidad de los genios. El mundo esperó décadas por el choque entre Fischer y Karpov, un tiempo cargado de especulación, fantasías y partidas imaginarias que los aficionados reproducían en tableros de todo el planeta. Desde el triunfo de Fischer en 1972 hasta la consolidación de Karpov como campeón en los años posteriores, la espera superó los 10 años, durante los cuales cada torneo, cada entrevista y cada movimiento de ambos jugadores se analizó como un presagio del enfrentamiento soñado. Esa espera prolongada convirtió su hipotético duelo en un mito viviente del ajedrez. No solo un encuentro entre piezas y estrategias, sino un símbolo de la tensión entre genios opuestos, entre el furor creativo de Fischer y la precisión calculadora de Karpov, que el mundo anheló durante más de una década. Cada noche, Karpov debía enfrentar una mezcla de alivio y frustración, sabiendo que Fischer nunca apareció. Por un lado, se libraba de un duelo que prometía desgastarlo psicológicamente hasta los límites, pero por otro, sentía la ausencia como un vacío inquietante. La oportunidad de medir su talento frente al genio impredecible que podía desafiar sus certezas estratégicas se desvanecía. Entre partidas y análisis, Karpov probablemente reflexionaba sobre la fragilidad humana, la fama que pesa más que la ambición y la ironía de un mundo que soñaba con un enfrentamiento que nunca existiría, preguntándose si la historia del ajedrez habría sido distinta si el encuentro se hubiera concretado. El mejor jugador del planeta decidió desaparecer en su punto más alto por una combinación de perfeccionismo extremo, desconfianza hacia el entorno y una sensibilidad casi dolorosa al mundo que lo rodeaba. Para Fischer, la gloria y la fama no eran suficientes. El ajedrez era una extensión de su mente, y cualquier presión externa podía transformarse en una amenaza intolerable. Su retirada fue un acto de defensa tanto como de misterio, escapar del escrutinio, del miedo a fallar y de la inevitable decadencia que la rutina impondría a su genio. Al desaparecer, no solo protegió su legado, sino que también convirtió su ausencia en un símbolo de la fragilidad humana, recordando que incluso los más brillantes pueden ser víctimas de su propia intensidad. La decisión de Fischer de no enfrentar a Karpov probablemente fue una mezcla compleja de miedo, orgullo y rebelión contra un sistema que él percibía como rígido e injusto. Temía que cualquier fallo manchara su perfección legendaria. Su orgullo no le permitía aceptar condiciones que consideraba indignas, y su espíritu independiente rechazaba las estructuras burocráticas que rodeaban el ajedrez profesional. Así, su ausencia no fue solo evasión, sino un acto consciente de desafío. Un genio que elegía preservar su autonomía y su visión del juego por encima de la historia misma, convirtiendo su silencio en una declaración más potente que cualquier partido. Cuando Fischer rechazó firmar, la FIDE probablemente se sintió entre la frustración y la incredulidad. Para la organización, su negativa no solo era un obstáculo burocrático, sino un desafío al orden y a la autoridad que regulaba el ajedrez mundial. Cada intento de negociación debió percibirse como un tira y afloja con un genio impredecible, cuya obstinación parecía transformar un simple trámite en un acto casi personal de desafío. La FIDE entendió entonces que lidiar con Fischer no era solo gestionar un campeón, sino enfrentar la intensidad de un carácter que podía reescribir las reglas a su manera, dejando al organismo atrapado entre la admiración por su talento y la impotencia ante su rebeldía. Si Fischer hubiera aceptado siquiera una mínima condición menos, el mundo habría sido testigo de un enfrentamiento histórico que posiblemente habría redefinido la percepción del ajedrez competitivo. Esa sola concesión podría haber desbloqueado su disposición a jugar, permitiendo que su genio desplegara estrategias impredecibles contra la meticulosa precisión de Karpov. La partida habría sido un espectáculo de tensión, creatividad y cálculo extremo, y la historia del ajedrez habría registrado no solo un duelo de habilidades, sino también la lección de cómo incluso los más obstinados pueden ceder ante una mínima apertura, cambiando para siempre la narrativa de lo que era imposible
y dejando un legado tangible más allá del mito de la ausencia. Si Fischer hubiera jugado con Karpov, el tablero habría sido un campo simbólico tan poderoso que por un instante la Guerra Fría podría haberse detenido ante el hechizo de 64 escaques. Más que un enfrentamiento deportivo, habría sido una tregua silenciosa entre dos mundos opuestos. El genio individualista de Occidente contra la disciplina colectiva del Este. En cada jugada, el planeta habría buscado señales de victoria ideológica, pero también de comprensión mutua, como si el ajedrez ofreciera un idioma más puro que la política. Aunque los misiles no se habrían desactivado, sí habría habido un respiro, un momento en que la inteligencia humana se impuso al conflicto, demostrando que, al menos en el tablero, la guerra podía transformarse en arte. El público de 1965 habría vivido esa batalla como un acontecimiento casi místico, una confrontación donde el intelecto parecía capaz de reemplazar a los ejércitos, y las jugadas se seguían como si fueran latidos de una sola mente colectiva. En salas, bares y redacciones del mundo, la gente habría contenido la respiración ante cada movimiento, conscientes de presenciar algo que trascendía el deporte, el choque entre dos visiones del ser humano, la genialidad individual contra la perfección del sistema. Fischer y Karpov no solo habrían movido piezas, sino emociones, ideologías y esperanzas, haciendo sentir al espectador que por una vez, la historia entera se decidía sobre un tablero silencioso. Sí, ese match podría haber cambiado para siempre la historia del ajedrez moderno. Un enfrentamiento entre Fischer y Karpov habría marcado una nueva era en la comprensión del juego, combinando la creatividad incontrolable del genio norteamericano con la precisión científica del soviético. Sus estilos opuestos habrían impulsado una revolución teórica y psicológica, redefiniendo la preparación, la apertura y la forma de entender la lucha mental detrás de cada partida. De haberse concretado, ese duelo habría sido el puente entre el ajedrez romántico del siglo XX y la era profesional y analítica que lo sucedió, alterando el rumbo de generaciones enteras de jugadores y entrenadores. En 1975, Fischer era ambas cosas, un genio absoluto y un hombre en guerra con todos, incluso consigo mismo. Había alcanzado una comprensión del ajedrez que rozaba lo sobrehumano, pero su mente, tan brillante como frágil, lo mantenía atrapado en una lucha constante contra las instituciones, los rivales, los periodistas y cualquier forma de autoridad. Su genialidad lo había elevado por encima de los demás, pero también lo había aislado, convirtiendo cada decisión en una trinchera y cada silencio en un grito de desconfianza. En ese año crucial, Fischer ya no solo representaba al campeón del mundo, sino al eterno conflicto entre la mente creadora y el mundo que intenta encasillar. A los 24 años, Karpov poseía una preparación meticulosa, casi quirúrgica, forjada en el sistema soviético, que convertía el ajedrez en una ciencia exacta. Su estudio era profundo, respaldado por equipos de analistas, bases teóricas y un entrenamiento psicológico orientado a la resistencia y la precisión. No improvisaba, calculaba, anticipaba y desgastaba mentalmente a sus rivales con una frialdad que contrastaba con la intensidad volcánica de Fischer. Karpov llegaba a ese hipotético encuentro como el producto más refinado de una maquinaria colectiva, un jugador sin grietas aparentes, preparado para desarmar incluso al genio más imprevisible del tablero. Karpov no era simplemente el sucesor natural de Spassky, sino la evolución de todo un modelo de ajedrez soviético que buscaba perfeccionar lo que su predecesor representaba. Mientras Spassky combinaba talento, intuición y un toque artístico, Karpov encarnaba la nueva era del cálculo, la precisión posicional y la preparación sistemática. Su ascenso fue más que una transición generacional, fue el paso de la creatividad temperada a la eficiencia metódica, una respuesta lógica de la escuela soviética ante el impacto devastador que Fischer había causado. En ese sentido, sí heredó el trono de Spassky, pero lo transformó en un imperio de control, paciencia y exactitud que definió el ajedrez de las décadas siguientes. La política soviética influía en el ajedrez de manera total, casi como si cada partida fuera una extensión ideológica del Estado. El ajedrez no era solo un deporte, sino una herramienta de prestigio cultural y propaganda, símbolo de la superioridad intelectual del socialismo frente a Occidente. Los jugadores eran formados, financiados y vigilados por un sistema que exigía resultados como si fueran victorias diplomáticas. Detrás de cada movimiento había una estructura de poder, análisis colectivos y una presión invisible que convertía el tablero en un campo político. En ese contexto, un enfrentamiento entre Fischer y Karpov habría sido mucho más que un duelo de mentes. Habría representado el choque directo entre la libertad individual y la maquinaria ideológica más poderosa del ajedrez moderno.
El miedo a la derrota en la mente de Fischer fue una fuerza tan destructiva como inspiradora, el motor que lo impulsó hacia la perfección y al mismo tiempo la sombra que lo consumió. Su obsesión por no perder lo llevó a estudiar hasta el agotamiento, a exigir condiciones imposibles y a desconfiar de todo lo que no podía controlar. En su mente, una derrota no era solo un resultado deportivo, sino una herida a su identidad, una prueba de que el mundo podía superarlo. Ese miedo tan humano como grandioso convirtió cada partida en una lucha por la inmortalidad, pero también lo empujó a aislarse, incapaz de convivir con la posibilidad de ser menos que perfecto. Los amigos de Fischer decían que detrás de su genio inigualable había un hombre agotado por sus propias exigencias, un perfeccionista incapaz de encontrar paz incluso en la victoria. Algunos lo defendían, convencidos de que su lucha contra el sistema era una batalla por la pureza del ajedrez. Otros lo miraban con tristeza, viendo cómo su desconfianza y su orgullo lo aislaban del mundo que tanto lo admiraba. Entre ellos circulaba una mezcla de admiración y fatalismo. Sabían que Fischer era único, pero también que su mente, tan brillante como frágil, podía hacerlo desaparecer justo cuando el tablero más lo necesitaba. Sus enemigos veían en Fischer una paradoja viviente, el genio que desafiaba al sistema, pero también el hombre que parecía temerle a su propia grandeza. Lo admiraban con rencor, conscientes de que había logrado lo que ningún otro, romper la hegemonía soviética, pero lo consideraban impredecible, arrogante y hasta peligroso para el orden establecido. Para ellos, su negativa a jugar con Karpov fue la confirmación de su inestabilidad, una muestra de que el mito era más grande que el hombre. Sin embargo, incluso sus detractores sabían en silencio que, si Fischer hubiese aparecido, el tablero entero habría temblado. Después de 1972, Fischer seguía siendo un genio capaz de hazañas extraordinarias, pero también un hombre marcado por su propia intensidad y obsesión por la perfección, lo que introducía vulnerabilidades inesperadas. Frente a Karpov, un maestro de la precisión posicional y la resistencia psicológica, Fischer habría tenido posibilidades de perder no por falta de talento, sino por la tensión interna que lo podía desbordar en cualquier momento. Cada partida habría sido un equilibrio entre su brillantez imprevisible y la constancia metódica del soviético, mostrando que incluso los más grandes pueden ser derrotados si su mente, más que el tablero, cede ante la presión. Si Fischer hubiera jugado con Karpov, su vida habría cambiado radicalmente, tanto en lo personal como en lo histórico. Una victoria, o incluso un enfrentamiento memorable, habría consolidado su estatus de leyenda viviente, dándole un cierre a la narrativa que empezó en 1972 y posiblemente aliviando parte de la presión que lo consumía. Por otro lado, enfrentarse a Karpov también lo habría expuesto a la intensidad de la preparación soviética y al escrutinio mundial, obligándolo a lidiar con expectativas aún mayores. Ese único match habría podido redefinir su relación con el ajedrez, transformando su retiro en una pausa menos dramática y su mito en un capítulo tangible de la historia, en lugar de una leyenda de ausencia y misterio. La presión mediática habría sido un enemigo silencioso y potente para ambos, capaz de quebrar incluso a los más fuertes. Para Fischer, cuyo carácter volátil y perfeccionista lo hacía extremadamente sensible al juicio externo, cada titular y cada análisis podrían haber amplificado su ansiedad hasta límites casi insoportables. Para Karpov, la vigilancia constante y las expectativas de todo un Estado soviético habrían ejercido una presión fría y metódica, probando su resistencia psicológica. En ese duelo, no solo se habrían enfrentado sobre el tablero, sino también a un escenario global que amplificaba cada error y cada acierto, donde la mente debía resistir tanto como las piezas se movían. Fischer era una combinación fascinante de espíritu y cálculo. No podía clasificarse como puramente racional ni exclusivamente espiritual. Su juego mostraba una precisión matemática extraordinaria, fruto de horas de estudio obsesivo y un entendimiento lógico del ajedrez, pero también estaba impregnado de intuición, creatividad y un sentido casi místico de la posición y el tiempo en el tablero. Cada sacrificio arriesgado, cada maniobra inesperada revelaba que su mente no solo calculaba variantes, sino que sentía la partida como una extensión de su propia sensibilidad, convirtiendo su estilo en un equilibrio singular entre lógica rigurosa y un impulso creativo profundamente humano. El control soviético sobre la preparación de Karpov era total y meticuloso, alcanzando niveles casi obsesivos de supervisión y análisis. Cada apertura, cada final y cada posible línea de juego eran estudiados por equipos de analistas, entrenadores y psicólogos, quienes recopilaban información de rivales, estadísticas y tendencias históricas para asegurar la mínima vulnerabilidad. Karpov no actuaba solo. Su preparación era el resultado de una maquinaria colectiva que combinaba disciplina,
estrategia y presión política, moldeando a un jugador capaz de resistir la tensión extrema y explotar cualquier debilidad del oponente. Frente a un genio imprevisible como Fischer, ese control habría sido su mejor arma y a la vez un recordatorio constante de la vigilancia que lo acompañaba en cada movimiento. El mundo occidental veía a ese joven ruso, Karpov, con una mezcla de respeto cauteloso y curiosidad intrigada. Para muchos era apenas un desconocido en comparación con la leyenda de Fischer, un prodigio que surgía del sistema soviético con disciplina y precisión casi mecánica. Su ascenso rápido y silencioso despertaba admiración por su talento, pero también cierta distancia, como si su juego impecable reflejara no solo habilidad individual, sino la influencia de un aparato colectivo que imponía orden y estrategia sobre la creatividad personal. Karpov era entonces tanto una incógnita como un símbolo de la fuerza ajedrecística del Este, listo para desafiar al mundo con un estilo frío y calculador. La URSS veía a Fischer como un enigma fascinante y peligroso, un estadounidense impredecible cuyo talento podía desafiar décadas de dominio soviético en el ajedrez. Para los estrategas y medios soviéticos, no era solo un jugador, sino un símbolo de la audacia y el individualismo occidental, capaz de romper sistemas con creatividad pura y temeraria. Su genio inspiraba respeto, pero también precaución y ansiedad. Un adversario que no se podía controlar ni anticipar, cuya aparición o ausencia podía alterar no solo partidas, sino la narrativa de superioridad intelectual que la URSS cultivaba con tanto celo. Fischer era en su mirada la combinación perfecta de amenaza y mito. Los espías, rumores y conspiraciones influían enormemente en cualquier enfrentamiento entre Fischer y Karpov, convirtiendo el match en un escenario donde la mente estratégica debía lidiar con enemigos invisibles, además del oponente sobre el tablero. Cada filtración de preparación, cada noticia sesgada y cada sospecha sobre manipulaciones podía alterar la psicología de los jugadores, amplificando la presión y la desconfianza. Para Fischer, la sensación de estar rodeado de intrigas reforzaba su aislamiento y su necesidad de control absoluto. Para Karpov era parte del entorno soviético, donde la vigilancia y la información eran herramientas más de preparación que de paranoia. En ese contexto, la partida hubiera sido no solo un duelo de ajedrez, sino un choque de ingenio frente a un telón de espionaje y manipulación constante. Botvinnik habría visto el match entre Fischer y Karpov como un acontecimiento histórico y un laboratorio vivo del ajedrez moderno. Maestro y teórico consumado, habría admirado la combinación de genialidad creativa y disciplina posicional en juego, destacando la innovación de Fischer frente a la precisión metódica de Karpov. Probablemente habría comentado sobre la importancia de la preparación profunda y la estrategia psicológica, al mismo tiempo que reconocía el impacto cultural y simbólico de un duelo que trascendía el tablero. Para él, esa partida habría sido más que un enfrentamiento, un momento donde la teoría, la práctica y la historia del ajedrez convergían en un espectáculo de genialidad pura. Botvinnik probablemente habría sido crítico con ambos, aunque con respeto profundo hacia Karpov. Admiraba la disciplina y la preparación metódica del joven soviético, pero su mirada analítica no habría dejado pasar fágicas o oportunidades desaprovechadas. Al mismo tiempo, habría reconocido la audacia y creatividad de Fischer, comentando sus ideas brillantes, pero también sus riesgos innecesarios. Su enfoque habría sido siempre didáctico, valorando la calidad del juego por encima del nacionalismo o la fama, utilizando el match como ejemplo para enseñar la evolución del ajedrez y la interacción entre talento individual y entrenamiento sistemático. Es muy probable que Petrosian se hubiera preparado en la sombra para apoyar a Karpov, siguiendo la tradición soviética de colaboración entre grandes maestros para fortalecer al candidato principal. Su papel habría sido silencioso pero estratégico. Analizar variantes, estudiar patrones de Fischer y anticipar sus ideas más arriesgadas, ofreciendo a Karpov una ventaja táctica y psicológica sutil. Aunque nunca habría estado en el tablero, su contribución habría sido decisiva, demostrando cómo el ajedrez soviético funcionaba como un sistema colectivo, donde el talento individual se potenciaba mediante la inteligencia compartida y la planificación minuciosa detrás de escena. Tal, con su estilo audaz y creativo, probablemente habría pronosticado un enfrentamiento caótico y fascinante, donde la imaginación de Fischer chocaría con la precisión de Karpov en un espectáculo impredecible. Habría admirado los sacrificios arriesgados y las combinaciones brillantes, anticipando momentos de genialidad que podían decidir la partida en un instante. Al mismo tiempo, Tal habría disfrutado de la tensión psicológica que ambos generarían, considerando que la lucha no sería solo de cálculo, sino de instinto y coraje. Para él el match habría sido un deleite absoluto,
un tablero donde la creatividad y la audacia desafiarían la lógica establecida y elevarían el ajedrez a su expresión más emocionante. Sí, el match entre Fischer y Karpov habría tenido todos los ingredientes para ser considerado el más grande jamás jugado. Enfrentaba a dos estilos opuestos: la creatividad explosiva e imprevisible de Fischer contra la precisión fría y meticulosa de Karpov, generando un contraste que habría fascinado tanto a expertos como a aficionados. La historia, la política, la psicología y la presión mediática habrían amplificado cada movimiento, convirtiendo cada partida en un espectáculo épico más allá del tablero. Incluso quienes no entendieran ajedrez habrían sentido la magnitud del duelo, transformando la serie en un evento cultural, simbólico y deportivo sin precedentes en la historia del juego. El match entre Fischer y Karpov probablemente habría generado intensas negociaciones sobre la sede, ya que cada ciudad ofrecía ventajas simbólicas y estratégicas. Moscú representaba el poderío soviético y el control absoluto del entorno para Karpov. Reykjavik evocaba la histórica victoria de Fischer sobre Spassky y un terreno más neutral, mientras que Nueva York, en el corazón de Occidente, habría sido un escenario icónico para el espectáculo mediático y la defensa del genio estadounidense. La elección final habría sido tan estratégica como las jugadas mismas, reflejando no solo la política y el prestigio, sino también la tensión psicológica que ambos bandos buscaban imponer antes de que siquiera se moviera la primera pieza. La FIDE, consciente de la magnitud histórica del duelo, habría diseñado un formato riguroso y simbólico, probablemente similar al usado en los matches por el campeonato mundial. Una serie de partidas largas con control de tiempo clásico, reglas estrictas sobre desempates y la posibilidad de un número elevado de partidas hasta alcanzar la ventaja requerida. Además, habría incorporado arbitraje internacional y regulaciones detalladas para minimizar controversias, consciente de que cualquier disputa podía eclipsar el juego mismo. El formato no solo habría puesto a prueba la resistencia física y mental de ambos, sino que habría reflejado la seriedad y el peso histórico de un match que el mundo esperaba como el encuentro de dos eras opuestas del ajedrez. Es muy probable que Fischer hubiera intentado imponer su regla del primero a 10 victorias, como lo hizo en sus matches previos, buscando controlar el ritmo y las condiciones del enfrentamiento a su favor. Esa regla le daba ventaja psicológica y estratégica, ya que permitía que las tablas no contaran y obligaba al rival a ganar partidas completas, aumentando la presión sobre Karpov. Sin embargo, la FIDE y el equipo soviético habrían negociado intensamente, conscientes de que aceptar tal formato podía alterar la percepción de imparcialidad y la planificación meticulosa de Karpov. La insistencia de Fischer habría añadido otra capa de tensión al match, transformando incluso las reglas en un arma de estrategia psicológica. Es dudoso que Karpov hubiera aceptado sin resistencia las condiciones del primero a 10 victorias de Fischer. Acostumbrado a la disciplina del sistema soviético y a formatos estandarizados que favorecían la preparación meticulosa, Karpov y sus asesores habrían buscado negociar modificaciones para equilibrar la presión psicológica y preservar su estrategia. Sin embargo, su paciencia y confianza en la consistencia de su juego le habrían permitido adaptarse si el acuerdo se firmaba, confiando en que su preparación, resistencia y apoyo en la sombra, como de Petrosian y el equipo soviético, le darían ventaja en un formato más exigente y mentalmente desgastante. Predecir quién ganaría la primera partida entre Fischer y Karpov es casi imposible, pero probablemente habría sido un duelo tenso, lleno de maniobras posicionales y tácticas agudas. Fischer, con su creatividad explosiva y su preparación profunda, habría buscado imponer presión desde el inicio, arriesgando con sacrificios inesperados. Karpov, frío y metódico, habría respondido con paciencia, evitando caer en trampas y estudiando cada movimiento con precisión casi científica. Lo más probable es que la partida inicial terminara en tablas o con ventaja mínima para uno de los dos, marcando el tono psicológico del match, más que decidiendo un vencedor absoluto desde la primera jugada. Con negras, Fischer probablemente habría elegido una defensa sólida pero flexible que le permitiera buscar contrajuego creativo, como la siciliana o la india de rey, estilos que combinaban rigor posicional con posibilidades tácticas explosivas. Su enfoque habría sido sorprender a Karpov, evitando líneas demasiado conocidas y apostando por variantes que le dieran iniciativa y posibilidades de complicar la partida desde temprano. Cada elección habría reflejado su filosofía: no conformarse con igualdad pasiva, sino forzar situaciones dinámicas donde su intuición y cálculo pudieran superar la meticulosidad soviética. Es muy probable que Fischer hubiera vuelto a su siciliana Najdorf, su arma favorita que combinaba agresividad,
flexibilidad y profundidad teórica. La Najdorf le permitía controlar el ritmo de la partida, crear desequilibrios estratégicos y desplegar su creatividad táctica frente a un oponente como Karpov, cuya precisión posicional era formidable. Además, ese regreso a su apertura emblemática habría tenido un valor psicológico. Recordarle al mundo y a su rival que Fischer no solo dominaba la teoría, sino que podía imponer su estilo único en cualquier situación, transformando la apertura en un primer campo de batalla de ingenio y audacia. Fischer también podía haber sorprendido con una defensa moderna, buscando evitar las líneas profundamente analizadas y empujar a Karpov a territorio desconocido. Su genialidad residía no solo en la preparación exhaustiva, sino en la capacidad de innovar y provocar desequilibrios inesperados que pusieran a prueba la paciencia y precisión del soviético. Una defensa menos ortodoxa habría sido tanto un arma estratégica como psicológica, diseñada para sacar al rival de su zona de confort y transformar cada jugada en un desafío creativo, demostrando que Fischer podía combinar tradición y modernidad para mantener la iniciativa incluso con negras. Karpov, fiel a su estilo posicional y metódico, probablemente habría elegido un punto de 4 como su arma blanca principal, buscando estructuras sólidas que le permitieran desarrollar un juego estratégico profundo y minucioso. Con un punto de 4 podía dirigir la partida hacia posiciones controladas, acumulando pequeñas ventajas y explotando cualquier imprecisión de Fischer, en lugar de entrar en combates tácticos inmediatos que favorecieran al estadounidense. Esa elección habría reflejado su filosofía: paciencia, precisión y resistencia, construyendo lentamente su ventaja mientras evaluaba cada movimiento del rival con la frialdad que lo caracterizaba. Sin duda, Fischer habría intentado desestabilizar psicológicamente a Karpov desde el inicio, consciente de que la mente del rival era tan importante como sus habilidades sobre el tablero. Sus aperturas poco convencionales, sacrificios tempranos y movimientos inesperados habrían buscado generar tensión, forzar decisiones difíciles y romper la rutina posicional de Karpov. Cada gesto, cada línea arriesgada habría sido parte de un plan mayor. Convertir la primera fase de la partida en un campo de presión mental, donde la creatividad y la audacia de Fischer pudieran imponer miedo, duda o inseguridad, equilibrando así la ventaja de preparación y disciplina del soviético. En la primera jugada, Fischer probablemente habría pasado un tiempo medido pero intenso frente al tablero, evaluando cada detalle con su característico enfoque obsesivo. No se habría apresurado, pero tampoco habría permitido que la incertidumbre lo paralizara. Cada segundo habría sido usado para sopesar la estructura, anticipar la reacción de Karpov y decidir la línea que maximizara su iniciativa y presión psicológica. Esa pausa inicial habría marcado el tono de la partida, un equilibrio entre cálculo profundo, intuición y estrategia mental, mostrando desde el primer movimiento que cada decisión en ese duelo histórico tenía un peso extraordinario. En cuanto al manejo del reloj, Karpov probablemente habría tenido una ligera ventaja inicial, gracias a su disciplina metódica y experiencia en partidas largas y posicionales, donde la gestión del tiempo es clave. Fischer, aunque brillante y creativo, podía dejarse absorber por variantes complejas y análisis obsesivos, arriesgando su tiempo en posiciones tácticas complicadas. Sin embargo, su genialidad le permitía encontrar recursos rápidos en momentos críticos, transformando la presión del reloj en una oportunidad para sorprender. En conjunto, el duelo habría sido una danza constante entre cálculo preciso y audacia intuitiva, donde cada segundo contaba casi tanto como cada movimiento. Karpov se habría defendido con una precisión casi quirúrgica, pero siempre con la intención de desgastar lentamente a Fischer. Su estilo posicional le permitía neutralizar amenazas inmediatas mientras acumulaba pequeñas ventajas estratégicas, construyendo presión de manera gradual hasta que el rival cometiera un error. Cada movimiento habría sido calculado para limitar la iniciativa de Fischer, forzándolo a comprometerse en líneas donde la paciencia y la resistencia del soviético pudieran imponerse. Así, la defensa de Karpov no solo era reactiva, sino una herramienta activa de desgaste psicológico y estratégico, transformando la partida en un duelo de resistencia tanto como de talento. Es casi seguro que Fischer habría vuelto con su preparación de laboratorio casero, minuciosamente estudiada y adaptada para sorprender a Karpov. Cada variante, cada sacrificio y cada línea táctica habría sido ensayada hasta la obsesión, utilizando sus propios métodos de análisis y recursos innovadores que desafiaban la teoría convencional. Su preparación no solo buscaba la ventaja técnica, sino también un impacto psicológico. Mostrar que, a pesar del aparato soviético y la meticulosidad de Karpov, él podía imponer su ingenio, su creatividad y su visión única del ajedrez, convirtiendo el tablero en un escenario donde su genio personal
dictaba el ritmo del duelo. La intuición casi mística de Fischer habría jugado un rol central en el match, guiando decisiones que la pura lógica no podía anticipar. Su capacidad para percibir patrones, calcular riesgos y visualizar combinaciones complejas le permitía adelantarse a la mente metódica de Karpov, generando golpes inesperados que podían desequilibrar la partida. Esa intuición, fruto de años de obsesión y estudio profundo, habría transformado cada posición en un terreno donde la creatividad y el instinto se combinaban con el cálculo riguroso, haciendo que incluso movimientos aparentemente arriesgados tuvieran un propósito oculto y una fuerza estratégica capaz de desafiar la preparación soviética. Fischer probablemente habría guardado silencio absoluto en la sala de prensa, como solía hacer, dejando que su juego hablara por él. Cada palabra podía ser interpretada, distorsionada o usada en su contra, y él prefería controlar su entorno mediante su presencia y su estrategia sobre el tablero, no mediante declaraciones públicas. Ese silencio habría aumentado la tensión mediática y psicológica del match, convirtiendo su imagen en un enigma y obligando a rivales y espectadores a concentrarse únicamente en sus movimientos, donde la verdadera narrativa de poder y genialidad se desarrollaba sin necesidad de palabras. Cada movimiento del match Fischer vs. Karpov habría sido seguido por cientos, posiblemente miles, de periodistas de todo el mundo, ansiosos por cubrir cada detalle, desde la jugada más mínima hasta la expresión facial más sutil. El duelo habría trascendido el ajedrez para convertirse en un espectáculo mediático global, con crónicas minuto a minuto, análisis exhaustivos y transmisiones que convertían cada pieza movida en noticia. La presión sobre ambos jugadores habría sido inmensa, no solo por la importancia del tablero, sino por la expectativa constante de un público mundial que vivía el match como un choque cultural, político y psicológico de proporciones históricas. Si Fischer ganara las dos primeras partidas, la tensión psicológica sobre Karpov y todo el aparato soviético se dispararía de inmediato. La ventaja inicial no solo le daría a Fischer confianza y moral, sino que también pondría a Karpov bajo presión para responder, forzándolo a salir de su juego posicional y metódico. Los medios y el mundo entero interpretarían esas victorias como un terremoto histórico, alimentando la narrativa de un genio individual desafiando un sistema entero. Sin embargo, Karpov, entrenado para la paciencia y el desgaste, habría tenido la oportunidad de reorganizar su estrategia, transformando la serie en un duelo aún más intenso entre audacia y precisión, mientras la historia del ajedrez se escribía movimiento a movimiento. Si Karpov respondiera con 3 empates fríos, habría enviado un mensaje claro. Su resistencia posicional y su paciencia eran implacables, y no se dejaría arrastrar por la presión ni los ataques iniciales de Fischer. Esa estrategia habría buscado neutralizar la ventaja psicológica del estadounidense, desgastando su energía y obligándolo a buscar riesgos cada vez mayores para abrir la posición. Para Fischer, los empates habrían sido un desafío frustrante, un recordatorio de que la brillantez por sí sola no garantiza la victoria, y habrían convertido el match en un juego de resistencia mental tanto como de habilidad ajedrecística, donde cada error mínimo podía inclinar la balanza. Aunque Karpov era conocido por su calma imperturbable, el fuego imprevisible de Fischer podría haberlo puesto a prueba en momentos críticos, especialmente frente a sacrificios arriesgados o maniobras inesperadas. Sin embargo, su entrenamiento soviético y su disciplina posicional le habrían permitido absorber la presión y responder con precisión, minimizando el impacto de la audacia del estadounidense. El enfrentamiento habría sido un equilibrio tenso. Fischer buscando desbordar con creatividad y sorpresa, Karpov manteniendo control absoluto y paciencia, demostrando que incluso el genio más explosivo encontraba límites frente a la resistencia metódica y la preparación estratégica de un maestro posicional. Karpov habría contado con un equipo de preparadores extremadamente organizado y disciplinado, compuesto por grandes maestros, analistas y psicólogos, siguiendo la tradición soviética de apoyo colectivo. Petrosian, como mentor silencioso, habría ofrecido análisis estratégicos y anticipado ideas de Fischer. Otros entrenadores habrían estudiado aperturas, finales y patrones tácticos, generando reportes detallados y escenarios probables. Cada movimiento de Karpov habría estado respaldado por esta red de expertos, diseñada no solo para optimizar la precisión técnica, sino también para gestionar la presión psicológica y asegurar que la estrategia del soviético se mantuviera constante frente a la creatividad impredecible del americano. Si los soviéticos perdieran ante Fischer, la reacción habría sido de choque y preocupación, mezclando incredulidad con análisis inmediato de las causas.
Perder frente a un estadounidense habría sido visto no solo como un revés deportivo, sino como un golpe simbólico en la rivalidad ideológica de la Guerra Fría. Los entrenadores y autoridades del ajedrez soviético habrían buscado explicaciones detalladas, revisando cada preparación, estrategia y posible error, mientras la prensa oficial intentaría matizar la derrota sin cuestionar la superioridad del sistema. La combinación de orgullo nacional, disciplina colectiva y expectativa histórica habría convertido esa pérdida en un evento profundamente sentido, con consecuencias tanto políticas como psicológicas dentro y fuera del tablero. Si Fischer desapareciera nuevamente, los estadounidenses habrían experimentado una mezcla de frustración, admiración y resignación. Muchos habrían lamentado perder la oportunidad de presenciar un duelo histórico que podría haber reafirmado el genio estadounidense frente al dominio soviético, mientras que otros habrían comprendido su carácter imprevisible y la intensidad de su obsesión por la perfección. Su ausencia habría reforzado el mito de Fischer como un talento extraordinario, inalcanzable y a la vez esquivo, dejando al país y al mundo con la sensación de que lo mejor del ajedrez de su era quedó atrapado entre la brillantez y la fragilidad de un hombre que jugaba sus partidas tanto en la mente como en el tablero. El match entre Fischer y Karpov habría sido tanto un duelo de ideas como de voluntades, donde la creatividad y la estrategia se enfrentaban a la disciplina y la resistencia psicológica. Fischer impondría su visión audaz e imprevisible del ajedrez, buscando desequilibrios y combinaciones brillantes, mientras Karpov respondería con paciencia, precisión y acumulación metódica de ventajas. Cada movimiento habría sido un choque de filosofías: libertad frente a control, instinto frente a cálculo, genio individual frente a maquinaria colectiva. La victoria no dependería únicamente de quién calculaba mejor, sino de quién soportaba la presión, mantenía la concentración y podía imponer su fuerza mental durante un duelo que trascendía el tablero. El número de partidas decisivas habría sido incierto, pero probablemente pocas en comparación con el total del match, dada la fortaleza defensiva de Karpov y la cautela estratégica de ambos. Fischer habría buscado victorias explosivas mediante sacrificios y maniobras arriesgadas, mientras Karpov habría acumulado presión y neutralizado amenazas con precisión posicional. Muchas partidas habrían terminado en tablas cuidadosamente disputadas, pero cada victoria habría tenido un peso monumental, convirtiendo cada decisión en un momento histórico. El match habría sido una combinación de resistencia, creatividad y tensión psicológica, donde las partidas decisivas habrían definido no solo el resultado, sino la narrativa de un duelo legendario. El match habría estado lleno de empates psicológicos, probablemente más numerosos que los decisivos, reflejando la batalla de resistencia y control entre ambos. Fischer habría intentado imponer tensión con maniobras arriesgadas y creatividad explosiva, mientras Karpov respondía con paciencia, precisión y mínimas concesiones, equilibrando cada amenaza. Muchos movimientos habrían sido un duelo silencioso de voluntades, donde ninguna de las dos mentes podía ceder sin costo, y aunque las piezas se movieran lentamente hacia la igualdad, la carga psicológica habría sido inmensa, transformando incluso los empates en victorias morales y demostraciones de fortaleza mental. Ante un muro de tablas, Fischer probablemente habría intensificado su creatividad y arriesgado con maniobras tácticas inesperadas para romper la igualdad. Su instinto le habría dictado buscar desequilibrios sutiles en la posición, sacrificios calculados o cambios de estrategia que forzaran a Karpov a tomar decisiones difíciles. Cada intento habría sido tanto un desafío al tablero como un juego psicológico, presionando al soviético para que cometiera errores bajo tensión. Esa lucha habría demostrado que para Fischer la igualdad pasiva no era aceptable. Incluso ante la solidez posicional de Karpov, su genio buscaba siempre abrir caminos hacia la victoria. Sí, Karpov probablemente habría usado provocaciones sutiles y silenciosas, típicas de su estilo posicional y psicológico. En lugar de confrontaciones explosivas, habría acumulado pequeñas molestias estratégicas, maniobras que limitaban el espacio de Fischer, cambios lentos de estructura que complicaban la planificación del estadounidense y presión constante en los flancos. Cada movimiento habría sido calculado para influir en la mente del rival sin que pareciera obvio, desgastando su concentración y obligándolo a arriesgar en posiciones incómodas. Así, el match habría sido no solo un duelo de piezas, sino un juego de paciencia y sutileza, donde la presión silenciosa de Karpov podía igualar o superar la creatividad de Fischer. Mantener la forma física habría sido un desafío para Fischer, pero esencial para sostener su concentración y energía durante partidas maratónicas frente a Karpov.
Su intensidad mental y obsesión por cada movimiento exigía resistencia física para evitar el agotamiento y los errores por fatiga. Aunque no era un atleta convencional, su disciplina frente al tablero y la rutina de preparación casera habrían ayudado a preservar cierta fortaleza, permitiéndole enfrentar largas sesiones de juego sin perder claridad. Aún así, la combinación de presión psicológica, creatividad extrema y duraciones prolongadas habría puesto a prueba constantemente su capacidad de mantener el rendimiento óptimo durante todo el match. Si una jugada errónea cambiara la historia, el match Fischer-Karpov habría demostrado lo frágil que puede ser incluso la grandeza absoluta frente a un solo error. Ese instante habría alterado no solo el resultado de la partida, sino la narrativa completa del duelo. La percepción de invencibilidad de Fischer, la calma de Karpov, la tensión mediática y la expectación global. Un movimiento mal calculado habría sido un recordatorio de que la genialidad y la preparación no garantizan la perfección, y que en el ajedrez, como en la historia, un pequeño desliz puede transformar leyendas, forjar héroes inesperados y redefinir la memoria de un encuentro que todos esperaban como épico. Es muy probable que un match Fischer-Karpov hubiera generado algún escándalo arbitral, dado el carácter perfeccionista e intransigente de Fischer y la meticulosidad soviética en la organización. Cada regla, cada interpretación de las normas y cada decisión de los árbitros habría sido minuciosamente observada y debatida, con Fischer cuestionando cualquier detalle que considerara injusto y los soviéticos vigilando cada paso para proteger los intereses de Karpov. Incluso incidentes menores habrían sido amplificados por la prensa internacional, convirtiendo al arbitraje en un campo de tensión adicional, donde la disputa reglamentaria habría sido casi tan intensa como la batalla sobre el tablero. Si Fischer y Karpov hubieran jugado, la posibilidad de una revancha habría dependido del resultado y del drama generado en el match inicial. Una serie reñida o llena de polémicas habría creado la presión mediática y política necesarias para organizar un segundo enfrentamiento, tanto para satisfacer al público mundial como para resolver cualquier debate sobre supremacía ajedrecística. Fischer, imprevisible y exigente con las condiciones, habría negociado cuidadosamente cualquier revancha, mientras que Karpov y su equipo soviético habrían evaluado riesgos y estrategias. En ese escenario, la revancha habría sido casi inevitable, no solo como continuidad deportiva, sino como un episodio más en la narrativa histórica de dos genios opuestos. Incluso si Fischer hubiera ganado, es muy probable que se hubiera retirado nuevamente, fiel a su naturaleza imprevisible y a su relación compleja con la fama y la presión del ajedrez profesional. La victoria habría sido un triunfo histórico y personal, pero también una culminación de estrés extremo, expectativas globales y conflictos internos. Para Fischer, el ajedrez era tanto pasión como carga, y una vez alcanzado el punto máximo frente a Karpov, retirarse habría sido una forma de preservar su mito, su libertad y su salud mental, dejando al mundo admirado y frustrado, con la sensación de que lo mejor de su talento siempre caminaba en la delgada línea entre genialidad y desaparición. Si Fischer hubiera jugado y ganado contra Karpov, es muy probable que hubiera declinado participar en 1978 contra Korchnoi, como hizo históricamente. Su carácter imprevisible, su necesidad de condiciones perfectas y la carga emocional de un match tan intenso habrían hecho que considerara suficiente su logro frente a Karpov. Incluso siendo el campeón mundial, Fischer no parecía motivado por la defensa continua del título, sino por los desafíos que él mismo elegía bajo sus términos. Así, la historia habría cambiado. Korchnoi habría esperado otro rival o enfrentamiento, mientras Fischer consolidaba su leyenda como un genio que imponía sus reglas y desaparecía cuando la presión o la rutina lo abrumaban. Sin Karpov como campeón, el ajedrez soviético habría sufrido un golpe profundo en su prestigio y moral, ya que su dominio representaba la fuerza, disciplina y superioridad del sistema entrenado colectivamente. La victoria de Fischer habría mostrado que incluso el aparato soviético podía ser superado por un talento individual, cuestionando la idea de invencibilidad que sostenía generaciones de jugadores y entrenadores. Habría generado debates internos sobre métodos de preparación, selección de campeones y estrategias de entrenamiento, obligando a la URSS a replantear su enfoque, mientras el mundo veía cómo la mística del ajedrez soviético podía ser desafiada y cómo la balanza de poder intelectual podía inclinarse hacia Occidente, aunque momentáneamente. Sin la escuela soviética dominante, el ajedrez mundial habría experimentado un vacío de autoridad técnica y estratégica que habría cambiado su desarrollo durante décadas. La influencia metódica de los soviéticos en aperturas, finales y preparación profunda habría sido reemplazada por un espacio más abierto a la creatividad individual,
donde genios como Fischer podrían imponer estilos más audaces e innovadores. Esto habría acelerado la diversidad de enfoques, fomentado nuevos talentos fuera del bloque soviético y alterado la manera en que se concebía la preparación profesional. Al mismo tiempo, la ausencia de un rival sistemático habría hecho que cada campeonato y duelo internacional dependiera más de la genialidad individual y menos de la maquinaria colectiva que definió gran parte del ajedrez moderno. Sí, Fischer podría haber cambiado el modelo de torneos FIDE, como ya intentó con sus demandas por reglas más flexibles y formatos primero a 10 victorias. Su influencia habría presionado a la organización a reconsiderar la duración de los matches, la validez de las tablas y las condiciones de juego, buscando un entorno que favoreciera la creatividad y el talento individual sobre la rutina sistemática. Incluso un solo enfrentamiento histórico contra Karpov habría servido como catalizador para debates sobre control, arbitraje y estructura de competencias, empujando a la FIDE a adaptarse a las exigencias de un genio que no aceptaba compromisos menores, y redefiniendo así la manera en que se concebían los campeonatos mundiales. Un triunfo de Fischer sobre Karpov habría detenido, al menos simbólicamente, la hegemonía soviética en el ajedrez, demostrando que un talento individual podía superar décadas de preparación sistemática y control estratégico. La victoria habría sido un golpe cultural y político, mostrando al mundo que la supremacía soviética no era invencible y generando un efecto inspirador en jugadores de Occidente. Aunque la infraestructura y la disciplina soviética seguirían produciendo campeones, el mito de invencibilidad habría quedado resquebrajado, marcando un antes y un después en la percepción global del ajedrez, y reforzando la idea de que la genialidad individual podía desafiar incluso los sistemas más sólidos y organizados. También es posible que un match Fischer-Karpov, incluso si Fischer ganaba, hubiera fortalecido indirectamente la hegemonía soviética, al obligar a la URSS a analizar sus debilidades y perfeccionar aún más su sistema de preparación y entrenamiento. La derrota frente a un genio individual habría servido como catalizador para reforzar la disciplina, profundizar la teoría posicional y afinar la selección de futuros campeones. Así, en lugar de derrumbar la escuela soviética, la presión de un oponente extraordinario habría impulsado mejoras que consolidaran su dominio a largo plazo, demostrando que incluso frente a un talento supremo, la maquinaria colectiva podía aprender, adaptarse y emerger más fuerte. Sí, Fischer podría haber influido en Kasparov, aunque indirectamente, al establecer un nuevo paradigma de genialidad y audacia en el ajedrez moderno. Su enfrentamiento con Karpov habría mostrado que la creatividad, la preparación obsesiva y la intuición podían desafiar incluso la disciplina soviética más rigurosa. Kasparov, aún joven en ese momento, habría observado cómo un talento individual podía superar sistemas consolidados, inspirando su propio enfoque agresivo y su ambición por redefinir el juego. La combinación de innovación, presión psicológica y estilo implacable de Fischer habría dejado lecciones duraderas, moldeando la mentalidad de futuras generaciones de campeones soviéticos y globales. Si Fischer hubiera seguido activo tras un match con Karpov, el surgimiento de Kasparov probablemente habría sido más desafiante y tardío, aunque no imposible. La presencia de Fischer habría elevado los estándares de preparación, creatividad y presión psicológica, obligando a la siguiente generación, incluida Kasparov, a adaptarse a un nivel de competencia aún más alto desde el inicio. Sin embargo, la ambición y talento de Kasparov habrían encontrado su camino, quizás inspirándose en la audacia de Fischer y la meticulosidad de Karpov, desarrollando un estilo híbrido que combinara innovación y rigor. En lugar de frenar su carrera, la sombra de Fischer podría haber acelerado la evolución de Kasparov hacia un jugador aún más completo y determinado. Es muy probable que un match Fischer-Karpov hubiera acelerado la era informática del ajedrez, al demostrar que la preparación obsesiva y el análisis profundo eran decisivos en la élite mundial. La necesidad de estudiar exhaustivamente variantes, anticipar maniobras inesperadas y encontrar desequilibrios sutiles habría motivado a entrenadores y jugadores a utilizar computadoras para explorar líneas más allá de la capacidad humana tradicional. Incluso la aparición de un genio impredecible como Fischer habría mostrado que la intuición necesitaba complementarse con herramientas de análisis rigurosas, impulsando la integración de tecnología en la preparación profesional y marcando un punto de inflexión en cómo se concebía la estrategia ajedrecística de alto nivel. Fischer probablemente habría tenido una relación ambivalente con los ordenadores. Por un lado, habría reconocido su utilidad para analizar variantes y preparar líneas complejas. Por otro,
Su personalidad independiente y su enfoque obsesivo podrían haberlo hecho desconfiar de la frialdad mecánica de las máquinas. Es posible que los usara solo como herramientas complementarias, sin permitir que sustituyeran su intuición, creatividad y juicio personal, manteniendo siempre el control total sobre su preparación. Esa tensión entre genialidad humana y tecnología habría reflejado su carácter, innovador pero celoso de su autonomía, capaz de aprovechar los avances sin ceder un ápice de su estilo único y su independencia mental. Si Fischer hubiera jugado contra Karpov y dejado una huella duradera en la preparación y análisis del ajedrez, es posible que su influencia hubiera acelerado indirectamente el desarrollo de proyectos como Deep Blue o AlphaZero. Su obsesión por estudiar variantes exhaustivas y su combinación de intuición con cálculo extremo habrían inspirado a investigadores y programadores a crear máquinas capaces de explorar millones de posiciones y evaluar patrones estratégicos complejos. La necesidad de anticipar genios impredecibles como Fischer habría impulsado la innovación en inteligencia artificial ajedrecística, contribuyendo al nacimiento de sistemas que no solo calculan, sino que aprenden y crean, reflejando en cierto modo el estilo creativo y analítico que él encarnaba. Fischer probablemente habría admirado la potencia analítica de la preparación moderna por computadora, reconociendo su capacidad para revelar errores, explorar variantes y anticipar líneas complejas, pero también habría sido crítico respecto a la dependencia excesiva de la máquina. Su genio se basaba en la combinación de cálculo obsesivo, intuición y creatividad. Cualquier enfoque que reemplazara su juicio personal lo habría frustrado. Es probable que hubiera usado los ordenadores como herramientas auxiliares, integrándolos a su propio laboratorio casero de análisis, siempre preservando la primacía de su instinto y visión estratégica, manteniendo así la independencia de pensamiento que definió su estilo y su legado. La influencia de Fischer sobre jóvenes prodigios como Carlsen o Praggnanandhaa habría sido profunda, funcionando como un modelo de creatividad extrema, disciplina obsesiva y audacia sobre el tablero. Su legado habría mostrado que no basta con estudiar la teoría. La intuición, el riesgo calculado y la personalidad en el juego podían redefinir partidas y campeonatos. Inspirados por su estilo, estos jóvenes habrían aprendido a equilibrar preparación técnica con innovación, desarrollando una mentalidad más independiente y atrevida, y entendiendo que la grandeza en el ajedrez no reside solo en memorizar líneas, sino en imponer ideas propias, desafiar sistemas establecidos y explorar nuevas formas de abordar cada posición. Del enfrentamiento hipotético entre Fischer y Karpov, habríamos aprendido múltiples lecciones sobre ajedrez y humanidad. La importancia de la creatividad combinada con la preparación meticulosa, la necesidad de resistencia psicológica frente a la presión extrema, y cómo la genialidad individual puede desafiar incluso sistemas altamente organizados. También habríamos visto el valor de la paciencia, la intuición y el control emocional, tanto en victorias como en derrotas, y cómo el carácter y la personalidad influyen decisivamente en la historia de un deporte. En conjunto, ese match habría enseñado que el ajedrez es mucho más que técnica. Es un duelo de mentes, voluntades y visiones del mundo. Si el match Fischer-Karpov se hubiera jugado, es muy probable que el ajedrez hubiera alcanzado una popularidad masiva similar a la de los grandes eventos deportivos globales. La combinación de un duelo de genios opuestos, la tensión mediática de la Guerra Fría y la imprevisibilidad de Fischer habría capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Cada partida habría sido seguida como un espectáculo histórico, inspirando a nuevas generaciones a interesarse por el juego y elevando el ajedrez de disciplina intelectual a fenómeno cultural. La repercusión habría trascendido el tablero, transformando al ajedrez en un evento de masas y consolidando su estatus como deporte mental por excelencia. La magia de Fischer probablemente no se habría perdido al resolverse el misterio de su enfrentamiento con Karpov. Al contrario, habría quedado inmortalizada de manera aún más intensa. Jugar contra un rival de la talla de Karpov habría mostrado la dimensión completa de su genialidad, creatividad desbordante, intuición casi mística y audacia estratégica bajo máxima presión. Lejos de desvanecerse, su leyenda habría adquirido un carácter tangible, demostrando que el mito de su talento no dependía de su ausencia, sino de la evidencia de su brillantez en acción. Resolver el misterio habría permitido al mundo admirar su genialidad en todo su esplendor, consolidando su estatus de icono eterno del ajedrez. La fuerza de Karpov y la de Fischer se manifestarían en planos distintos pero igualmente poderosos. La lógica meticulosa de Karpov le daba solidez, precisión y control absoluto,
mientras que la pasión y creatividad de Fischer podían desbordar cualquier esquema y generar desequilibrios imprevisibles. Ninguna de las dos es intrínsecamente superior. El match habría sido un choque donde la estabilidad posicional y la resistencia mental de Karpov se enfrentaban a la audacia, intuición y riesgo calculado de Fischer. La victoria dependía no solo de la técnica, sino de quién podía imponer su enfoque en el momento crítico, demostrando que la lógica y la pasión se equilibran y se desafían mutuamente en la grandeza ajedrecística. Fischer, al mirar al joven Karpov frente a él, probablemente habría sentido una mezcla de respeto, curiosidad y desafío. Reconocería la precisión, la calma y la preparación meticulosa del soviético, pero también su impulso de demostrar su propia genialidad y audacia habría despertado un instinto competitivo feroz. Cada mirada habría sido un cálculo psicológico, evaluar la concentración del rival, anticipar su estrategia y medir la fuerza de su carácter. En ese instante, Fischer habría experimentado la intensidad del duelo no solo como un combate de piezas, sino como un choque de mentes y voluntades, donde el talento y la ambición se enfrentaban en su máxima expresión. Karpov, enfrentando a su ídolo caído, probablemente habría sentido una mezcla de admiración, respeto y presión extrema. Reconocería la genialidad de Fischer, su creatividad imprevisible y su estatus legendario, pero también entendería que debía imponerse estratégicamente para demostrar su propia fuerza y legitimidad como aspirante. Cada movimiento habría estado cargado de tensión emocional. La reverencia por un maestro que transformó el ajedrez, combinada con la necesidad de no ceder ante su aura, habría hecho del match un duelo no solo técnico, sino profundamente psicológico, donde el joven soviético enfrentaba tanto la historia como la ley. Aunque el match nunca se jugó, muchos consideran a Fischer el ganador moral por la fuerza de su personalidad, su genio inigualable y la manera en que impuso sus condiciones, desafiando a la FIDE y al sistema soviético. Su ausencia dejó un vacío que transformó la expectativa en mito, demostrando que la audacia y la independencia pueden pesar tanto como la victoria sobre el tablero. Karpov, pese a ser proclamado campeón por default, enfrentó la presión de la historia y de un público que imaginaba lo que podría haber sido, reconociendo en Fischer un adversario cuya leyenda se había consolidado sin necesidad de jugar. En ese sentido, el triunfo moral de Fischer reside en su capacidad de dominar la narrativa y permanecer como figura inalcanzable y reverenciada.